pues dar espacio para los comentarios o aclaraciones o simplemente también enriquecer en algo nuestro diálogo y nuestro sueño común. Entonces, Gracias. Darío, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Herman. Creo que estás viendo el aplauso virtual de todo el grupo. Tu colaboración y tu excelente presentación, que realmente era lo que habíamos conversado, y muchas gracias por tratar los temas tan claramente y tan concretamente para nosotros. Como siempre, vamos a tratar de mantener, usar la facilidad del Zoom para levantar la manito electrónica, a pesar de tener 47 y alcanzarlos a ver en la pantalla. No alcanzo a ver todas las manos para levantadas de manos físicas, pero como no hay todavía ninguna mano electrónica, Ramiro Valencia levantó su manito física, y entonces le damos la palabra para preguntas y comentarios. Ojalá pudiéramos hacer esto con la gran mayoría. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, Darío. Padre provincial, yo soy jesuita y soy jesuita. Le voy a hablar como jesuita. Yo he tenido una preocupación muy grande que se la transmití a Horacio Arango, gran amigo, cuando era provincial. Y era la inquietud de cómo la Compañía de Jesús, por lo menos en mi ciudad, en Medellín, había perdido presencia e influencia. Porque ya ni siquiera en el colegio la mayoría de los profesores era jesuita, por la escasez y por seguramente la dispersión de las obras en muchas cosas. Pero sobre todo porque se había perdido la influencia en la dirección de la ciudad, de la comunidad, la influencia que siempre había tenido la Compañía de Jesús. Como yo he tenido la fortuna que me dio el Señor de participar en lo público, tanto en lo local como regional y nacional, siempre me he preguntado qué hacen, cómo actúan los que fueron formados por la Compañía de Jesús. Si usted busca en la historia de Colombia, los presidentes, los ministros, los funcionarios de toda índole que son formados por la compañía, colegios de la compañía, universidades de la compañía, hay una gran influencia en la dirección del país. ¿Cómo lo hemos direccionado? ¿Qué es lo que hemos influido en lo que hemos aprendido y en lo que es, digamos, el modus vivendi del jesuita? Y yo creo, y lo discutí con Horacio y lo he discutido con Pacho de Rú, con el cual me diferencian muchas cosas, que estábamos encauzando exclusivamente la acción hacia un tipo de pobres, que por supuesto merecen la prioridad en la atención. Los excluidos, los que están en la frontera de lo que son nada. Pero hay unos pobres, los pobres del espíritu, que son los que dirigen esta comunidad, este país, esta sociedad. Ahí tenemos que llegar, porque ¿qué es más al final más pernicioso? Una pobreza económica que de pronto nos da ejemplo de la riqueza espiritual, o una pobreza espiritual que se convierte en explotadora y en egoísta. Entonces, yo hago ese cuestionamiento a la Compañía de Jesús, porque a mí me parece que la gente tendría que distinguir los que están al lado de uno, como gobernador, como alcalde, como ministro, como funcionario. Dice, ese señor actúa distinto, ese señor tiene unos valores, ese señor tiene que venir de algo especial. Y yo creo que una de las cosas especiales sería la Compañía de Jesús. Me parece que hemos olvidado a los pobres de espíritu,
que generalmente somos los de la clase más favorecida, porque la riqueza, las posibilidades, el poder, de pronto nos han alejado de esa riqueza espiritual. Yo creo que la Compañía de Jesús tiene que tener una mirada, como la tuvo en su momento también, para influir en la dirigencia. Porque de lo contrario, las decisiones, las grandes discusiones se dan ahí y uno sí puede influir. Uno puede, con su ejemplo, crear una forma de actuar y que le pudieran decir, ese señor actúa diferente, es distinto y tiene una impronta. Era como mi angustia que siempre he tenido, digamos, como jesuita. Gracias, Ramiro. Sí, Adelante. gracias, Ramiro. No sé si escuchamos otras preguntas o contesto. Como quiera, como usted se sienta. Yo creo que mejor ir respondiendo, ¿no es cierto? Mejor sí, porque después, claro, sí, se me acumulan los temas. Pero bueno, yo agradezco mucho a Ramiro su reflexión. Yo creo que tiene toda la razón en el sentido de que la atención de la Compañía de Jesús ha bajado, digamos así, en las poblaciones a lo mejor más favorecidas, porque pues en un colegio como el de San Ignacio, por ejemplo, en este momento puede haber 3 jesuitas trabajando y el rector y 1 o 2 más que colaboran en algunas cosas, pero en la época tal vez que les tocó a ustedes, pues había no solamente el rector, sino que había 10 padres y 10 estudiantes, maestrillos que estaban dando clase. Pero yo diría que aún así, siempre los colegios de la Compañía han tenido una participación muy amplia de laicos y laicas que han participado de un proyecto educativo en el cual, digamos, la Compañía de Jesús tiene un liderazgo clarísimo, pero siempre ha habido una participación amplia de personas no jesuitas que colaboraban en los colegios y que, digamos, influían también con su manera de pensar y de ser en la educación de los estudiantes. Pero bueno, un punto que yo creo que es real es que el influjo de la Compañía de Jesús en nuestras obras ha ido disminuyendo. Ahora, yo diría que la formación en ejercicios espirituales, en discernimiento, en espiritualidad ignaciana, por el trabajo de muchos de los rectores, entre otros, por ejemplo, Julio Jiménez, entre los colaboradores de nuestras obras es inmensamente mayor que lo que era hace 20 o 30 o 50 años. No se diga un poco más allá. Porque realmente la espiritualidad ignaciana se ha abierto, digamos, como a enriquecer a muchas personas que también participan de nuestros proyectos, no solo educativos, sino sociales y pastorales, y que eso ha hecho que el modo de ser de la compañía llegue a través del profesor, del catequista, de la persona que está trabajando en un centro social, de una manera nueva, ¿cierto? No solamente con la presencia del jesuita, sino también de muchas personas formadas en la espiritualidad ignaciana y que ayudan a darle identidad a una obra. Tercero, yo pienso que no se puede perder de vista, o sea, yo veo la preocupación de Ramiro como en el sentido de la atención a estos pobres de espíritu, a los pobres, no los pobres de plata, sino los pobres de espíritu. Pero yo pienso que nuestra universidad, tanto en Bogotá como en Cali, es una universidad que educa mayoritariamente a una población, digamos así, de estrato 3, 4 y 5. Y que nuestros colegios, los clásicos, que son 11 colegios, en su gran mayoría, menos el mayor de San Bartolomé, que ha ido cambiando también su población, pero menos el mayor, menos Santa Luisa, aquí en Bogotá, y tal vez alguno más, son colegios que educan a unas clases sociales altas. Es verdad que los colegios de la compañía, los clásicos colegios de la compañía, educan alrededor de 15.000 estudiantes, podemos decir hasta 20.000 tal vez. En las escuelas o los colegios de Fe y Alegría en este momento hay alrededor de 35.000 estudiantes. Son 22 megacolegios que lleva Fe y Alegría.
Entonces hay una población mayor, pero, pero digamos, el influjo que tiene la Compañía de Jesús en un colegio de fe y alegría es infinitamente menor que lo que tiene en un colegio de los clásicos, donde se está educando una clase social alta, ¿cierto? Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotá, son obras que no están descuidando para nada a esa población, digamos así, que más adelante o ya empieza a ser una población dirigente. Entonces, pienso que el esfuerzo que estamos haciendo por atender también y por transformar la realidad de tantas personas desposeídas no ha hecho que perdamos de vista o perdamos la atención a esta población que hacía referencia Ramiro. De todas maneras, yo sí pienso que cuando pensamos en la Compañía de Jesús, debemos dejar de pensar solamente en los jesuitas y tenemos que empezar a pensar también en los ex jesuitas y en laicos y laicas y personas de buena voluntad que participan de proyectos en los que nosotros estamos involucrados y que tienen, digamos, el deseo y la voluntad de comprometerse y transformar la realidad de nuestro país, más o menos con los valores que compartimos en la iglesia y como jesuitas. Entonces, digamos que estamos evolucionando como de una concepción de la Compañía de Jesús restringida solo a los jesuitas que todavía viven sus votos, pasan su cheque mensualmente al economo general o la comunidad, obedecen las órdenes del provincial. Alguna vez Eduardo Díaz Ardila, que era profesor de la Universidad Javeriana y sacerdote diocesano, hermano de varios ex jesuitas, lo nombraron director de posgrados en la Facultad de Teología. Y fue a la Secretaría General de la universidad, estaba el padre Bernal, ahora se me olvidó el nombre, Jaime Bernal, y le pidió que firmara el decreto de nombramiento y decía Eduardo Díaz Ardila SJ. Y Eduardo le dijo, padre, yo no tengo problema que me ponga el SJ, pero con tal de que el cheque no se lo manden a la economía de provincia, porque si me lo mandan me deja a mí sin cómo comer. Bueno, porque ahí es donde se concretan muchas cosas. Pero pienso que si pasamos a una concepción de la compañía, de lo que llamamos nosotros el cuerpo apostólico de la compañía. El cuerpo apostólico de la compañía no solamente lo forman los jesuitas, sino también las personas que participan de nuestros proyectos, de nuestra espiritualidad y de nuestra manera de trabajar y de ser. Y en eso, muy evidentemente, están incluidos los ex jesuitas. Y en ese sentido, un diálogo más frecuente, no para darles órdenes, pero sí para invitarlos a involucrarse de una manera más clara y más concreta en proyectos y en iniciativas de envergadura, digamos así, habría que generar entre los ex jesuitas organizados en distintos foros, como este, tal vez este sea el más numeroso, no conozco otros, pero no, sí conozco otros de jesuitas más jóvenes que a lo mejor también participan aquí, pero ahí hay unos que se reúnen una vez cada semana, también otro grupo al que pronto le pasamos el dato a Darío para que los convoque. Pero digamos que en ese sentido sí es importante que todos nos sintamos comprometidos con este proceso, o sea, no solamente los jesuitas, sino también ustedes y también las personas que hacen parte de esto que llamamos el cuerpo apostólico de la compañía. Entonces, ojalá que... Gracias, Hernán. Gracias, padre. Tiene la palabra Silvio Zuluaga, después Bernardo y después Samuel. Silvio, adelante. Bueno, Germán, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Esta mañana participamos en un funeral que murió un amigo y voy a poner esto como una, no sé si caricatura, pero estaba el padre celebrando la misa y había una monja que era la que le estaba ayudando y la que repartió la comunión, etcétera, etcétera. Es un primer escenario. El segundo punto es... Yo vivo aquí en Manizales hace como unos 10 años hablando con Carlos Vázquez, me decía una cuestión que le preocupaba a él y
yo como administrador pues también pues me pareció preocupante, y era que el promedio de edad de los jesuitas era de 60 años entonces, lo cual me pareció para una organización un promedio muy alto eh, en cuestión de renovación y todo eso. Y la pregunta va en torno a esos dos escenarios que pinto. Primero, la alta edad de los jesuitas, y segundo, lo que tú dices de el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Y entonces ahí voy al primer escenario, el cuerpo apostólico tal como lo entendí yo de lo que tú decías de colaboradores, simpatizantes y después personas que tengan casi como una vocación, lo veo muy tangencial. Entonces la pregunta es, ¿ustedes están pensando en alguna estructura para que haya una igualdad? Y no como el primer escenario que puse, que sí, hay mujeres participando en la iglesia, pero bueno, sí. Entonces, que realmente no sea pues colaborador, un simpatizante, sino que sean jesuitas, jesuitas, hombres y mujeres, pero estructuralmente jesuitas, eh, en otra forma, es decir, una nueva organización, por así decirlo, estructuralmente hablando desde el punto de vista administrativo. Bueno, yo contesto tres cosas. Uno, primero, la edad promedio de la provincia colombiana hoy son 61 años. Esa es la edad promedio, es mi edad. Yo estoy exactamente en la mitad. Lo segundo es que ciertamente lo que tú señalas como una especie de caricatura, pero es real, es que esa colaboración, digamos así, puede ser muy tangencial, puede ser, digamos así, si le parece, si no le parece, si le gusta, si no le gusta, cambiar mucho, o ser muy, digamos, un adorno, una especie de cosa como externa, ¿no es cierto? Y no estar como estructuralmente organizada. Yo creo que esa es una pregunta que es muy difícil contestar, pero la Compañía de Jesús ha pensado, digamos, incluso entre la Congregación General 34 y la 35, es decir, en el año 95 y 2008, entre el año 1995 y el año 2008, existió, se hizo una experiencia de vinculación de laicos y laicas de una manera estructural con la compañía. Pero la realidad fue que la experiencia no resultó muy positiva. Yo creo que en parte porque no estaban como muy claras las condiciones o una persona se vinculaba hacia un compromiso con el provincial de Chile y el provincial de Chile podía darle destino. O sea, estaba bajo obediencia. Pero evidentemente también había otras condiciones salariales y dificultades también familiares. Y bueno, esa experiencia que duró más o menos 13 años, terminó con la congregación 35 en la que yo estuve. En esa congregación se decidió que ese no era el camino, en ese momento. En ese momento se vio que no había funcionado bien y que no debía seguir adelante esa experiencia. Pero yo sí creo que la Compañía de Jesús tiene que pensar y preguntarse por una, digamos, estructura nueva en la que quepan más personas. Porque, de hecho, hay muchas personas, hombres y mujeres, que dicen, yo quiero participar, pero de una manera más integral, como más formal, digamos así, ¿no? En la que igual que tenga unos deberes, también tenga unos derechos. Y en la que pueda saber cuáles son los límites de mi integración en ese cuerpo apostólico del cual estamos hablando. Y en ese sentido, creo yo que pero pues digo, no, es muy difícil, un provincial pues no tiene ni la capacidad ni la potestad para poder formular una cosa de estas, pero sí, claro, yo creo que en la compañía sí hay preocupación y digamos como corrientes de pensamiento y de reflexión que van hacia esa dirección y que yo creo que se van a ir concretando y consolidando en los próximos años. No creo que sea una cosa de 2, 3 años, pero sí puede ser una cosa que vaya caminando de una manera más clara en adelante. En ese sentido, contestaría, yo creo que hacia allá tenemos que caminar. No estamos todavía ni a mitad de camino, no estamos apenas
medio, digamos que vislumbrando por dónde puede ir ese proceso, pero me parece que ciertamente por ahí va a ir la Compañía de Jesús tarde o temprano. Porque, si me permites, obviamente que el cuento, como digo yo, que puede aportar la Compañía de Jesús en paz, educación, la casa común y la solidaridad es muy grande. Los activos que hay son muy grandes. Y yo diría que se podría pensar, no en este grupo porque ya estamos de salidas definitivamente, pero sí en los grupos que son más jóvenes para empezar a hacer ensayos con ellos de una forma. Ah, tú no, bueno, John es el inmortal acá, pero bueno, pero en los grupos más jóvenes, realmente, porque si la Compañía de Jesús son 61 muchachos, nosotros estamos en 81. Muchas gracias. Gracias, Silvio. Bernardo Nieto tiene la palabra. Gracias, Darío. Me alegra mucho volverte a ver, Germán. Bernardo. Sí, mira, yo sí veo que hay unas líneas de trabajo muy claras establecidas por la compañía, en las que voluntariamente, por formación, por experiencia y además por voluntad, los que quieran se pueden alinear y ofrecerse voluntariamente. Yo creo que nosotros deberíamos acomodarnos mejor, si queremos, a lo que la compañía tiene como prioridades y aprovechar la experiencia y la formación. Aquí hay 47, 48 pantallas en este momento que me dicen que hay un grupo interesado por lo menos en escuchar, y a veces no únicamente por un contrato. Hemos estado participando, por ejemplo, aquí con Goyo en varias juntas directivas de obras de la compañía y otras cosas, pero podemos hacer todavía más, no únicamente como empleados. Aprovéchanos, por favor, Germán. Aprovecha la inversión que hizo la Compañía de Jesús en la formación que nos dieron. No solamente intelectualmente. Estoy de acuerdo con Ramiro. Yo creo que de este grupo, ninguno ha dejado de tener responsabilidades de liderazgo nacional, internacional, y definitivamente esa experiencia está ahí a disposición de la Compañía de Jesús. Aprovéchanos, convócanos. Los que quieran, con mucho gusto, inscríbanse. Nos convocaron y mira, aquí estamos. No más. Muy bien. Gracias, Bernardo. Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Y yo estoy seguro que pues muchos de ustedes han participado y de hecho participan algunos todavía en eso, juntas directivas, en procesos de reflexión, de formación, ¿cierto? Larpo sigue con su columna, influyendo en el pensamiento de muchas personas y así yo creo que muchos estamos. Y yo creo que el tema un poco es la comunicación, ¿cierto? La convocatoria amplia en la que todos quepamos y podamos participar, por lo menos estar más en sintonía. Una de las cosas que yo quiero hacer como provincial, ustedes ya me van a colaborar, y esto no se lo he dicho a los jesuitas porque todavía yo no soy provincial. Hasta 12 de diciembre empiezo yo a hablar con los jesuitas con autoridad. Por ahora estoy nombrado, pero es crear un espacio que se va a llamar Espacios para el Espíritu. Y van a ser 10 de febrero a noviembre, una vez al mes, un encuentro alrededor de una temática que nos convoque a todos y que nos sirva para que vayamos caminando como en una misma dirección. Entonces, y la idea es convocar una persona, voy a decir un nombre, pero el arzobispo de Bogotá, ¿cierto? Vamos a invitarlo con 2 interlocutores para que hable 20 minutos y dialogue con ellos 40, alrededor de preguntas, de temas. Cuando yo era director del CIRE, invité, por ejemplo, a Humberto de la Calle, después de que se firmó el acuerdo en Cartagena y luego el acuerdo que se firmó en el Congreso, y él dijo en su discurso en Cartagena: este proceso de paz me hizo crecer en espiritualidad. Ustedes todos saben que Humberto de la Calle pues es agnóstico, es una persona que no tiene una confesión religiosa, pero cuando dijo eso, que había crecido en espiritualidad, yo dije, pues esto es para un centro de espiritualidad. Entonces lo invité, me lo encontré en un aeropuerto y lo invité y aceptó gustoso. Todavía no era candidato a la presidencia
o precandidato cuando fue precandidato. Pero fue y con una periodista que trabaja en la Javeriana, Ritoqueta Pimentel, y con el que va a ser mi socio, John Jairo Montoya, que es un abogado jesuita, también caldense, y yo le hicimos preguntas. Él habló 20 minutos y luego le preguntamos de temas y de cosas el público también participó. De manera que con este mundo virtual o digital o remoto que estamos viviendo, sea posible desde Francia o desde Armenia o desde Pasto, pues vincularse a una conversación con el arzobispo de Bogotá o con el presidente de la conferencia episcopal o con alguien que nos hable de los temas graves o complicados de la ética pública o de la teología actual o de temas de política, etcétera. Entonces, yo les iré comunicando a través de Darío y a través de la página, pues, esas convocatorias de manera que se puedan vincular y puedan participar de la conversación y del pensamiento común. Y ahí alrededor de eso iremos tejiendo, pues, una comunidad real de diálogo y de conversación, de crecimiento conjunto. Todos nosotros tenemos cada uno un trabajo o un oficio, una tarea, una responsabilidad, pero podemos irnos vinculando en algunos proyectos en los que seguramente habrá oportunidad de hacerlo y lo iremos compartiendo y les iré participando de las cosas en la medida en que cuando necesite el apoyo de los jesuitas no tendré la menor duda en escribirle a Darío, poner una nota, un post en la página para que todos se vinculen a proyectos que nos vinculen. Bueno. Gracias, Germán. Tiene la palabra Samuel y después Luis Alberto Restrepo. Adelante, Samuel. Sí, muchas gracias, padre. Dígame dónde firmo lo que usted dijo en este espacio. Me parece bastante pertinente. Te pusiste mute. Ya, ¿ahora sí? Sí, Sí, bueno, ya. Decía, padre, dígame a dónde firmo lo que usted dijo. Estoy plenamente de acuerdo, me entusiasma, me parece fabuloso. Sin embargo, tengo mis inquietudes. Una, hay que hacer coincidir la teoría con la práctica. Y ahí nos vemos flojos, Y para eso, pues, pongo ejemplos. Usted mismo lo dijo, que los jesuitas tenemos la capacidad de trabajar aislados. No solamente aislados de las obras de los laicos o de otras obras de la iglesia o de las obras sociales de otros, sino entre las mismas obras de ustedes. Parece que fueran células aisladas completamente y no se integran la Universidad Javeriana con el canal Televid, ni con el Colegio de San Ignacio, ni con Fe y Culturas, en fin, son cosas, son islas, y no se acerque, porque las puertas están normalmente cerradas. Parece gravísimo, pero están ahí y son valiosísimas todas. Yo colaboraba en algo con Televid y me entusiasma Televid, a mí me emociona ver Televid, pero le doy algunos ejemplos facilísimos, rápidos. A Televid alguna vez le propuse, ¿por qué con ese poder que tiene, que entre otras con Televid no hay ningún jesuita? Alguno va y dice la misa de vez en cuando, pero de jesuita no tiene nada. Pero bueno, hace una labor extraordinaria, eso sí, pues, absolutamente extraordinaria. ¿Por qué Televid no se convierte en un centro latinoamericano de formación en comunicación del Evangelio? Tiene los recursos, tiene los estudios, tiene la gente. Aquí estamos todos listos a trabajarle a eso. Presenté el proyecto y nunca supe siquiera ir. Yo sé que lo recibieron, pero nunca me dieron respuesta. Pero no me estoy quejando de eso. Es mi angustia de ver que del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos haciendo las cosas. La Universidad Javeriana, universidad en la que hice mi año de ciencias y que quiero profundamente, y cómo hemos tratado desde hace años de que la Universidad Javeriana también esté en Medellín. No es por celos con Cali ni con nada de eso, sino por lo que puede aportarle a esta sociedad, sobre todo en el campo de los posgrados que no se dictan acá, porque para qué repetir lo que otros hacen, ¿no?
y no hemos podido recibir respuesta. A esto lo hemos trabajado o lo hemos propuesto varios egresados del Colegio de San Ignacio. Ni siquiera es jesuita, pues también hay jesuitas, y no hemos obtenido ninguna respuesta. Tienen un colegio cerrado de las 5 de la tarde en adelante. Tienen un colegio cerrado los fines de semana. Qué despilfarro cuando la educación necesita que la gente tenga dónde estar, dónde ir y dónde formarse. Eso es fácil de hacerlo, perdóneme, pero es fácil. Yo lo he hecho en el Tecnológico de Antioquia, pues logré llevar el Tecnológico a 100 municipios de Antioquia con carreras completas, mandando los profesores, no trayendo los estudiantes para que vengan a vivir a las grandes ciudades, no, yendo allá donde están ellos y dar la formación que ellos necesitan, ese pueblo, esa región. En fin, hay que concretar y no sean tan aislados, por Dios. Ábranse a trabajar. Lo que dijo Bernardo Nieto, me adhiero a eso perfectamente. Es que tienen ustedes unos recursos a la mano y son unos recursos. Yo miro este grupo, este mosaico de bachilleres jesuitas, ex jesuitas, y aquí hay unos valores increíbles, pero y están dispuestos, pero nada. Entonces le pido una cita. Cuando venga a Medellín, denos una cita a 2 o 3 ex jesuitas para que hablemos de estas cosas, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y felicitaciones, me encanta haberlo oído hoy. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Luis Alberto Restrepo tiene la palabra y una sonrisa para la foto, por favor. Una sonrisa. Germán, un gran gusto saludarte. Gracias, Larco. Volverte a ver. Mira, tengo ilusión con eso que dices, que están en conversaciones con el arzobispo de Bogotá para una iniciativa ética. Y en mi opinión, en este país lo que más falta hace es la verdad. Y sin verdad no habrá paz, no habrá justicia, no habrá tranquilidad. Y en mi parecer, la Compañía de Jesús y la Iglesia tienen una inmensa responsabilidad en la situación actual de Colombia, porque fueron los formadores de la nacionalidad. Y creo que la Iglesia no tendría ningún impacto serio ni profundo, sino el día en que reconozca claramente esa responsabilidad. Gracias. Sí, señor. Te cuento que en la primera entrevista con el arzobispo, uno de los temas que trabajamos fue ese. Y que en una conferencia episcopal hace unos 4 años en la que yo pude estar, porque me invitaron al decano de la Facultad de Teología, y fui con el padre Gustavo Baena. Y el tema de esa conferencia, que fue en Medellín, en un seminario por allá en la montaña, fue sobre si la iglesia debería pedir perdón. Y Baena les habló sobre el perdón, y les habló sobre la grandeza de pedir perdón y de ser perdonados. Y pues en la conferencia episcopal, como en el país, hay muchas fracciones. Ya decía yo que no estamos polarizados, sino fraccionados. Porque hay extremos, pero entre los 2 extremos hay 1000 fracciones. Y también los obispos, pues, están fraccionados. O sea, hay obispos que perfectamente a lo mejor votan por Petro y otros, no creo que muchos, pero algunos. Y otros que seguramente todavía votarían por Uribe, si fuera posible. Pero digamos que, para no hablar de esas extremidades así tan extremas, los obispos tienen posturas muy distintas y discuten y discuten y discuten. Y en esa conferencia no llegaron a un acuerdo. Y bueno, al fin no dijeron nada, pero uno de los temas que trabajamos con el arzobispo fue la iglesia, y nos dijo él, la conferencia episcopal en este momento está preparando un documento en el que va a asumir la responsabilidad que ha tenido en esta realidad que estamos viviendo hoy. Y decir, nosotros somos parte de esta historia y participamos de este proceso y somos responsables en gran parte de muchas de las cosas que están pasando. Entonces, eso nos alegró mucho porque pues nos comentaba algo que pues es a lo mejor todavía privado y están preparando, pero me parece que tú tienes toda la razón. Y que la iglesia no podrá convertirse en una bandera
sentido ignaciano, que sea capaz de unir a los colombianos alrededor de una propuesta más grande que los partidos y que las ideologías, una propuesta ética de altura, sino parte del reconocimiento de su propia responsabilidad en esta historia. Eso me parece que es verdad y hay que trabajar por ahí. Gracias. Y a Samuel, muchas gracias. Yo espero que pues cuando vaya a Medellín podamos encontrarnos y conversar. Es verdad que nosotros vivimos muy aislados en nuestras obras, pero estamos trabajando en esa dirección y cada vez se va haciendo más. O sea, en este momento en Medellín se encuentran regularmente las obras que trabajan en Medellín. Y eso significa la Congregación Mariana, y eso significa el Colegio San Ignacio, y también significa otras instituciones que están funcionando ahí, el Centro de Fe y Culturas. Bueno, hay un trabajo que va siendo cada vez más articulado, y eso es un esfuerzo que empezó Pacho de Lugo, y que ha continuado luego a los Eduardo, el actual provincial. Y esa es la idea. Nosotros vivimos muy aisladamente. No solamente las obras, los jesuitas. Y voy a contar una anécdota que me parece, no sé si ustedes la conozcan, pero hay un jesuita bastante conocido que hace unos 10 años le pidió permiso al provincial para ir a un monasterio benedictino. Yo no sé si fue a Guatapé, porque quería discernir si su vocación era la soledad, el monasterio. Y estuvo un mes, 20 días, un mes. Y a los 20 días, un padre de allá, que no sé si era el padre Lorenzo, famoso, esto debió estar hace más de 10 años, le dijo: padre, dígame usted qué es lo que busca. Y el padre le dijo: yo lo que busco es soledad. Entonces le dijo: padre, aquí no hay soledad. Aquí comemos juntos, trabajamos juntos, rezamos juntos, vivimos juntos todo el día. Si usted quiere soledad, váyase con los jesuitas otra vez. Con eso lo arregló. Bueno, entonces no sé quién sigue, pero John Arbeláez tiene la mano levantada, no sé si siga o quién sigue. Sí, seguía John. Adelante, John. Gracias, Germán. Muchísimas gracias por tu compañía, por darnos digamos, ese panorama de la Compañía de Jesús actual. Te voy a contar una historia de hace 30 años. En Cali nos reunimos, los que vivíamos en Cali, ex jesuitas, que nos reuníamos con frecuencia, hacíamos el primer viernes, pero primer viernes etílico, pero no importa. No al Sagrado Corazón. Pero primer viernes. Y con Humberto Sánchez Acef, Alfredo Cortés, Sanz, Humberto Jaramillo, etcétera, etcétera, nos visitó el general Peter Hans Kolbenbach a la provincia y estaba en el Colegio San Ignacio. Nos reunimos con él, tuvimos una charla muy agradable y todo. Y a propósito de esa reunión, yo le escribí posteriormente al general expresándole mi inquietud. ¿En qué sentido? Y ahí retomo, digamos, la idea de Bernardo y de Samuel, en el sentido de que hace 50 años, cuando vivíamos en la compañía y nos retiramos, jesuita que se retirara, jesuita anatema sit. Indudablemente que quedaba proscrito de cualquier situación dentro de la Compañía de Jesús, dentro de las universidades, colegios o lo que fuera, ¿cierto? Y yo le escribí una carta en este sentido. Hombre, la Compañía de Jesús invierte 15, en ese tiempo 17 años, más 4 de doctorado en cualquier parte, y en la formación de una persona, ¿sí? Se retiraba y se perdía esa formación, se perdían todos esos años de formación. ¿Por qué no retomarlos en ese tiempo, hace 30 años? ¿Por qué no retomarlos y ponerlos a trabajar en las misiones, digamos, seglares de la compañía, en los colegios, las universidades, etcétera? Entiendo que hay varios que sí han trabajado en eso, Horacio Martínez, Jaime Heredia, Jaime Alfredo Neire, etcétera. Y ahora Bernardo y Goyo, como menciona Bernardo. Pero se han demorado 30 años para hacer ese acercamiento y para tomar conciencia de que están desperdiciando un patrimonio intelectual y moral y ético extraordinario. Porque nosotros, con todo orgullo lo digo yo y lo he comentado con muchísimos, creo que nos sentimos más jesuitas que muchos jesuitas. Gracias. Sí. Gracias, John. Yo creo que sí ha habido una evolución en eso.
de todas maneras, digamos, la compañía mantiene una cosa que me parece a mí sana, que es que una persona que sale no se debe vincular inmediatamente con una institución de la compañía, por sanidad para él y para la compañía también, pero sobre todo para él, en el sentido de que vaya y busque otras cosas, haga como su carrera en otro ambiente y a los 2, 3, 4, 5 años, pues vuelva a vincularse, ¿cierto? Aquí tenemos a Víctor Martínez, por ahí anda Víctor, que ha trabajado con la compañía, fue jesuita relativamente hace poco y estuvo con Fe de Alegría, bueno, y así muchos están trabajando, y de hecho en la Javeriana yo les puedo mencionar 5 o 6 así rapidito, pero digamos que creo que aprovechar la formación de los jesuitas que salen, ¿cierto? Yo cuando me reúno con los compañeros míos que salieron, mi generación, digamos que como les digo, se reúnen una vez a la semana a tomar, cada uno toma su vino en su casa, pero nos reunimos por Zoom, pues en esta cuarentena, pues a acompañarse, a hablar. Un día me reuní con ellos y yo los llamo los egresados de la Compañía de Jesús, no es jesuitas, sino egresados de la Compañía de Jesús, porque se han graduado y todos, y hay muchos de ellos que están colaborando con la compañía, profesores de filosofía, profesores de ética, profesores en los colegios o directivos en los colegios. Hoy tenemos el director académico del Colegio San José de Barranquilla, es un muchacho que salió hace 4 años de la compañía, sacerdote con 3 años de ordenado. Y en estos momentos ya está vinculado con el Colegio San José y es el director de estudios del colegio. Y así muchos otros en muchas obras sociales y también colegios y universidades. Para nosotros ya eso es menos misterio, ¿cierto? Un hermano jesuita que salió hace 3 años, muy desgraciadamente, a mí me parece que se equivocó, pero bueno, salió de la compañía, lo contratamos en Perú para colaborar con la CEPAL en la Secretaría Ejecutiva de ese consorcio de EduRed de educación, las obras educativas de América Latina. Y está haciendo un trabajo maravilloso. Y es un muchacho que pues, hace poquito, y con una maestría en educación, con una formación extraordinaria, un hermano y trabaja con nosotros. Entonces yo creo que eso cada vez es menos complicado y eso para bien de la compañía y también para bien de los que salen. Gracias, Germán. Creo que... La palabra, Gracias. Carlos Eduardo Vasco. Adelante, Carlos Eduardo. Bueno, gracias, Darío. Germán, me encantó Carlos, verte gusto. otra vez, porque estabas muy perdido. Sí. Y usted todavía me está viendo a mí una charla que le prometí a los teólogos allá una vez que me invitó Papa Nova a hablar sobre la teología. Sí. Y usted disfrutó mucho de la cosa y me invitó, pero Papa Nova ni siquiera dejó a los teólogos jóvenes escuchar mis herejías y nunca me volvieron a invitar. Pero bueno, sigo todavía esperando la invitación. Pendiente de la invitación. No, está bien. Pero yo sí creo, por ejemplo, que no podemos perder de vista, por ejemplo, lo que tú hacías y Osuna, pues para no, en el Centro de Espiritualidad, todo lo que se hizo Horacio Arango, Pacho, el padre Baena, en Fe y Culturas en Medellín, eso es una cosa increíble que hay que continuarla. Yo te diría que no lo llames espiritualidad, sino espiritualidades y culturas, como muchos que tienen los jesuitas en la India, por ejemplo, que ni siquiera hablan de ecumenismo, porque pues, el ecumenismo es entre los cristianos y ellos tienen 7 religiones. Estoy pensando en Colchi, en Kerala, y ellos trabajan con estas espiritualidades y culturas y han ampliado el diálogo mucho más allá de las religiones. Y pues podríamos empezar a pensar en que cada ciudad donde haya un colegio de la compañía debe tener este grupo y invitar gente. Es que ahora usted no nos tiene que invitar, no tiene que pagar ni el pasaje ni los viáticos, sino que se arman estos seminarios virtuales. Y uno está viendo, por ejemplo, ahora los Andes está teniendo seminarios virtuales, son 400, 500 personas de 20 países sobre la verdad, y invitan a Pacho Berruy, al rector de los Andes y al rector y la gente les va, y asesores internacionales y demás. Y lo mismo
hay que volver a revivir las asociaciones de exalumnos. No es solamente para conseguir plata, pues como nuestro padre Jorge Hoyos, pero él sí le metió mucho cuidado en visitar a la gente, en ir a las ciudades, a ver en dónde estaban y armar otra vez hacia Javeriana, hacia Ignaciana, pues, tiene cantidades de obras, y lo mismo, hay que articularlas más, que no sea que cada una va por su lado y unos cuantos entusiastas le trabajan, ¿no? Tienes que proponerte, como quien dice, unificar esos trabajos de las ASIAs de los colegios, sobre todo de la universidad en Bogotá y en Cali, y ahora con este asunto que te proponen volver a iniciar. Yo creo que más de 5 veces se ha empezado a pensar en la apertura de unos posgrados en la Javeriana, y cuando nos dieron la acreditación de alta calidad, pues yo no veo por qué no, si ya no habría casi que ni que pedir un programa nuevo, un permiso al ICFES o al CNA o al que sea, sino que se puede hacer directamente con el mismo programa que se hace en Bogotá, utilizando todos estos medios que ahora ya se volvieron comunes y corrientes en estos 6 meses. Yo sí veo pues que también al interior de los grupos de exjesuitas y de los grupos de las ASIAs, pues hay una polarización muy grande. Yo algunas veces traté de entrar a este grupo, pero en ese momento como el que lideraba los asuntos era nuestro amigo Guillermo Saldarriaga, que en paz descanse, y pues mejor dicho me sacó pues a mí de entrada, porque era así uribista terrible, pero bueno, yo veo que eso ha ido cambiando mucho. Lo mismo alguna vez con mis alumnos de colegas de bachillerato del año 54, pues estábamos todos en una mesa y hasta yo les dije, mire, si ustedes vuelven a elegir a Alfredito Ramos de alcalde y yo no vuelvo a Medellín, y todo, pues sí, claro que seguimos teniendo las mismas dificultades. Ahora me pidió Alejandro Angulo que si recordaba algunas de las cosas de educación popular en el CINEP, y me he divertido mucho recordando ese tiempo en que la Javeriana, por ejemplo, el rector llegó y tumbó todos los estantes de los libros del CINEP allá en una exposición que organizó Joaco Sánchez, y después entonces los que estábamos trabajando en el barrio pues nos acusaban en la Javeriana que estábamos preparando una invasión allá como el 9 de abril pues sobre los barrios, y el cardenal nos quitó a Pacho de Ruiz y a mí las licencias para confesar y para decir la misa. Entonces fuimos donde el párroco de nuestra parroquia allá en la Señora del Sagrado Corazón, y dijo, no le hagan caso al cardenal, yo soy el que mando en esta parroquia y ustedes siguen allá con sus sacramentos y demás. Es que ha pasado muchas cosas, y afortunadamente en este momento hay como una nueva oportunidad de que las personas de buena voluntad van viendo que con la polarización no se gana nada, que sigue la guerra, que no hay posibilidad de nada. Y el hecho de que todo el mundo vea que Pacho de Ruiz está haciendo algo y uno ve que lo apoyan personas que antes eran muy escépticas y muy contrarias a la iglesia, pues hay que aprovechar el momento. La convocatoria que tiene el Papa en las personas que están con el asunto de la ecología, pues lo utilizan por lo del Amazonas, por ejemplo, le dio un espaldarazo a todos estos grupos. Esto tienes tú que hacer un esfuerzo un poco más activo de empezar a buscar la gente, y si Samuel dice algo, si Luis Alberto quiere a tener un papel más activo, y yo con mucho gusto también lo hago, pues acabo de cumplir 83, pero todavía me siento como con muchas ganas de hacer algo. Estoy colaborando en un proyecto de cómo hacer unas especies de videos, de series televisivas para los jóvenes sobre la paz y la reconciliación. Le acabo de ofrecer a Jorge Humberto pues, un artículo que escribió sobre
investigaciones que debía hacer la Universidad Javeriana con respecto a una próxima presidencia dirigida por alguna persona como más capaz que Duque y tal vez menos como agua tibia que Sergio Fajardo, pero alguien tenemos que encontrar que piense las cosas como país, que piense como desde el punto de vista de toda la Amazonia, desde el punto de vista de Sudamérica. Y yo creo que muchos de los que hemos seguido colaborando en lo posible con las obras de la compañía, y estamos como en un momento en que se están dando las situaciones y las condiciones como para entrar a influir mucho más en esta pequeña y naciente transformación hacia una visión ecuménica, ecológica, intercultural. Sí. Gracias. Carlos, pues muchas gracias. Yo creo que todo lo que tú estás diciendo tiene que ver con la transformación que hemos vivido, no solo como compañía de Jesús, que también, porque, por ejemplo, el ejemplo que ponías del rector que tumbó los libros de la exposición que había hecho Joaco, ahora Joaco ya fue rector de la universidad y por ahí pasamos. Y en este momento hay muchos proyectos en los que están trabajando el CINEP y la Javeriana juntos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con proyectos de CINEP, la Facultad de Educación y proyectos coordinados con Fe Alegría, con los colegios. O sea, hay una cantidad de cosas que se van generando con la Universidad de los Andes. En este momento hay un proyecto que se llama Educapaz, en el que participan Fe Alegría, la Javeriana, la Compañía de Jesús, la Javeriana de Cali, la Universidad de los Andes, un proyecto de esta señora Colbert, Vicky Colbert, de la Escuela Nueva, y otras instituciones en las que están generando una propuesta de educación rural para la paz, pensando en que en las ciudades, en las zonas urbanas, ya la educación va teniendo un mayor cubrimiento y una mayor capacidad de gestión propia. Entonces, Fe Alegría está encaminando sus esfuerzos o mirando hacia allá para dentro de 10 o 15 años, pero comenzando ya a pensar en la educación rural. Entonces, por ejemplo, la compañía de Jesús acaba de tomar hace 2 años la parroquia de La Macarena, en el sur del metro, donde están el famoso ese Caño Cristales. No, eso no es escuela. Y ese proceso está toda la diócesis de Granada involucrada en el proceso de formación para la paz en la educación rural. Entonces son proyectos que realmente, digamos, antes eran impensables y hoy, gracias a Dios, pueden tener una luz. Y en ese sentido, el aporte de todos, el uno desde la empresa privada, el otro desde la política, el otro desde la universidad, el otro desde la investigación, yo creo que podemos ir haciendo juntos. No, como digo, ya a veces no es fácil la comunicación y la articulación de todas esas fuerzas, pero poder como convocarnos alrededor de proyectos que nos aúnen, me parece que es cada vez más posible, con temas religiosos y con temas también de tipo, no solamente con temas de religiosos amplios, sino también con temas que tienen que ver con lo cultural, con la educación, con la educación ciudadana. Entonces, pues yo te agradezco mucho esas luces que nos das, porque realmente por ahí creo que hay que ir. Germán, muchísimas gracias. Quedan unos 5 minutos y yo quiero darme la posibilidad de hacerte una pregunta relacionada con la educación. Hablamos mucho de la democratización de la educación. Tenemos, como tú hablabas, los colegios de la clase alta, las universidades de la clase alta, Fe y Alegría que entiendo va por el otro lado, pero jamás no he oído ni he visto a la compañía liderar una transformación educativa utilizando la tecnología, utilizando estas herramientas que estamos teniendo. Es decir, la Javeriana, por lo que yo sé y por lo que presentó Jorge Humberto y el vicerrector lo tuvimos acá, está lejos de ser un líder de la democratización, del acceso a la educación superior, de la democratización del acceso a la educación secundaria, los colegios.
Es decir, yo sé que la virtualidad no tiene probablemente la misma capacidad de la presencialidad, pero cuando hablamos de importancia de la educación para la transformación, yo no veo, y puede ser ignorancia mía, un liderazgo de la compañía en utilizar toda la tecnología que hay en el mundo y que tiene todo el mundo y las grandes universidades del mundo para colocar esos programas tan centrados en el hombre, tan absolutamente maravillosos con los valores nuestros a disposición de la gente, de una manera virtual, de una manera mucho más abierta. ¿Qué hay de eso o qué planes tienes dentro de tus programas de gobierno? Bueno, lo primero sería que decir que esos espacios para el espíritu que vamos a tener cada mes van a ser una combinación entre presencial y virtual. Y la idea es que tengan, pues a través de los canales de comunicación, de YouTube o de Facebook o de otros canales como Zoom, pues haya una divulgación y un acceso para esas conversaciones que van a ir enriqueciendo un pensamiento común, una reflexión común, un trabajo también compartido. Entonces eso es lo primero, pues es lo que yo... Ahora, desde la compañía, ciertamente, digamos que una atención prioritaria o una elección explícita de los canales tecnológicos de comunicación, de las técnicas de comunicación actuales como recurso educativo, yo creo que ha faltado. Aunque los colegios y la universidad también han avanzado muchísimo. Yo conozco muchos programas. Por ejemplo, en este momento tú puedes hacer el bachillerato eclesiástico en teología de manera virtual. Y es el único centro universitario del mundo, pienso yo en este momento, que tiene la posibilidad de hacer eso. Incluso cuando nosotros nos metimos en el proyecto del bachillerato virtual en teología, en la Congregación de Educación Católica nos dijeron eso está prohibido, eso no se puede. Eso se puede para ciencias religiosas o para un trabajo, pero el bachillerato eclesiástico... Y viendo la experiencia que teníamos montando cursos y con toda la tecnología y con las plataformas correspondientes, con Alberto Parra, con Alberto Múnera, con los grandes teólogos de nuestra facultad, viendo eso, la Congregación de Educación Católica que vino a Bogotá y vio cómo estábamos trabajando, nos autorizaron ese bachillerato. Y ahora, en este momento, la Facultad de Teología está completamente virtualizada por estas circunstancias. Pero no solo la Facultad de Teología, todas las facultades están en este momento funcionando virtualmente. Y yo creo que la experiencia del COVID nos ha obligado a aprender a manejar mucho mejor todos estos recursos y a utilizarlos de una manera mucho más democrática. Yo pienso que el uso, el manejo de las tecnologías lo vamos adquiriendo. Me parece que el paso de la democratización todavía queda pendiente. Y sería una de las tareas que yo creo que hay que trabajar para el bachillerato y para los procesos universitarios. En ese sentido sí creo que es algo que está por hacer, en el sentido de que eso, como las grandes universidades del mundo en este momento tienen una cantidad de cursos y de programas completos, gratuitos, luego con unas condiciones para la hora de recibir los certificados correspondientes o los títulos que correspondan a unas horas de estudio, pero el acceso a las clases, a los cursos es abierto en la gran mayoría de las universidades y para allá tiene que ir todo, para allá va a ir todo. Por ejemplo, la revista de la Facultad de Teología, que es una revista indexada en la categoría A, que es la superior, para poder llegar a ese nivel, tiene que poner todos sus artículos desde que se fundó la revista hasta hoy, menos la última edición que está en circulación, están abiertos al público. Todos los artículos, tú puedes acceder a toda la información que tiene y eso es un esfuerzo que no solamente la Facultad de Teología, que yo conozco un poco más, sino toda la universidad está haciendo. Y me parece que hay que ir avanzando en esa dirección, sí. Muchísimas gracias. Germán, yo sé que tenías 2 horas de tiempo. Sí. Nosotros tratamos de llevar este límite, a no ser que hubiera alguna pregunta así excepcional o quisiera hacer un comentario de cierre. Creemos que muy rápido, Darío.
Muy ¿sí? rápido, Darío, discúlpame, Germán. John, ¿Psicología también la tienen virtual o no? Porque yo hice 6 semestres de psicología en la Javeriana de Cali y quisiera terminarla. la carrera no creo que esté, bueno, en este momento está virtualizado todo. Todos los estudiantes están estudiando de manera remota. Menos, ahora más recientemente están empezando a abrir los laboratorios, digamos, de ingeniería o de ciencias en química, en física. Sí. Pero bueno, y también en psicología hay unos laboratorios, supongo yo que tienen algunas prácticas y eso. Pero en el semestre pasado y este semestre actual que está terminando han sido completamente virtuales. Sí, claro. Entonces, y el siguiente semestre yo creo que va a ser mayoritariamente virtual. Va a haber seguramente algunas personas que empiezan a venir, a participar, pero yo creo que podría averiguarse si uno puede empezar o continuar el programa que estabas haciendo y terminarlo. Yo sí creo. No sé, Cali, pero Gracias. estoy seguro que sí. Listo. Bueno, no sé de tu tiempo, Germán, pero Juan José Correa tiene una pregunta, no sé si quisieras. sí. No, yo no tengo ningún, pues yo, también para ustedes el tiempo, pero... El que vaya queriendo irse, pues perfectamente, vamos a seguir hasta que tú aguantes. Sí, algunos se ha ido, por ahí se despidió alguno que está en Perú, pero Sí, hay algunos que se han... trabajó en el CIPCA. Juan José, adelante. Sí, Germán, pues muy interesante toda la exposición que nos hace. Yo quisiera cambiar un poquitico de horizonte y que nos comentaras cómo ve la compañía actualmente la labor tan extraordinaria que está adelantando en beneficio de todo el país, Pachito de Rú. Yo quisiera algún comentario en este sentido, de cómo lo ves tú, Germán. Bueno, yo, digamos, de la compañía a nivel... ¿Cómo? Adelante. No te oí la última. Bueno, no, el trabajo que está haciendo Pacho de Rú cuenta con el respaldo completo del actual provincial y yo creo que el superior general de la compañía Jesús está enterado de lo que él está haciendo. De hecho, el superior general de la compañía es venezolano y trabajó durante muchos años en el centro social de ellos en Caracas, en el centro Gumilla. Era como el hermano del CINEP. Entonces es un hombre que está especializado en ciencia política. Bueno, él es politólogo y era muy cercano, por ejemplo, a Horacio Arango, que también era politólogo, y es un poco menor que Pacho, pero conoce perfectamente la labor que está haciendo Pacho y la respalda de manera total, ¿cierto? Y el provincial actual y el provincial que comienza el 12 de diciembre no tienen la menor dificultad en que Pacho siga liderando ese servicio al país en torno a la Comisión de la Verdad. A nosotros nos parece que, digamos, hay personas que dicen, bueno, ahí la iglesia se está involucrando en un tema pero me parece que es algo absolutamente, como decía Carlos Eduardo Vasco, absolutamente fundamental en el proceso de paz, que se pueda esclarecer la verdad, ¿cierto? Y que todos los protagonistas del conflicto puedan aceptar su participación, ¿cierto? Y sus responsabilidades también. Entonces, me parece que sin ese proceso de clarificación, esclarecimiento de la verdad, los procesos de paz van a estar siempre, digamos, bloqueados. Por eso, a mí me parece que el servicio que está prestando Pacho, pues es completamente coherente con el servicio que presta la Compañía de Jesús y que queremos que siga haciendo. O sea, tiene el respaldo. Luego, particularmente o en privado, puede haber jesuitas que tienen derecho a hacerlo, pero que estén menos de acuerdo con sus posturas o con su orientación ideológica o con su manera de trabajar y de pensar. Pero eso no afecta para nada, digamos, el respaldo que la Compañía de Jesús le da. Entonces, digamos, en la compañía hemos aprendido también a respetar pues esas diferencias desde que no, digamos, perjudiquen el servicio que se presta al país, ¿no? Pensar distinto, hay muchos jesuitas que a lo mejor piensan distinto y pueden decir, no, lo de padre Pacho no debería ser, está metido en lo que no debe, no, puede ser.
pero la Compañía de Jesús, oficialmente hablando, está respaldando completamente su servicio. Gracias, Germán. Vicente Alcalá, veo que está levantando la mano. Adelante, Vicente. Gracias. Vicente. Vicente. Darío. Germán, qué gusto de haberte oído, y no solamente gusto, sino qué claridad y qué panorama tan importante el que nos diste de la compañía dentro de la iglesia. Gracias. Qué sintonía tan increíble con todos los participantes, las inquietudes y las propuestas y las preguntas que ha tenido todo el grupo. Ha sido tan valioso como tu misma presentación. Pero había un puntico que quería preguntarte. Yo la sensación que he tenido, y puede que esté equivocado, pero es que en teología y la misma Compañía de Jesús, y me alegro que tú hayas nombrado 2 veces al arzobispo de Bogotá, pero la sensación que yo he tenido desde hace varios años es que no se ve una vinculación de la compañía ni de la Facultad de Teología en concreto con la Iglesia colombiana. Puede que tengamos opiniones distintas sobre las jerarquías, sobre los distintos obispos, sobre la misma conferencia episcopal, etcétera, pero de todas maneras es nuestra iglesia. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú esa relación de la compañía y en concreto de la Facultad de Teología con la iglesia colombiana? Pues lógico, con la iglesia, es toda la iglesia, todo el pueblo, pero en concreto con la jerarquía y el episcopado de la iglesia. Sí. A ver, Vicente, yo te puedo hablar de cuando yo estuve como decano entre el año 2009 y el 2015. La Facultad de Teología, junto con la Facultad de Derecho Canónico, que funcionamos en el mismo edificio que tú conoces y visitas con regularidad, teníamos una reunión con todos los obispos una vez al año en la conferencia episcopal de mitad de año. La Facultad de Teología con el rector, el decano, a veces el provincial y algunos de los directivos de la facultad íbamos a un almuerzo en la conferencia episcopal, les ofrecíamos un almuerzo y les hablamos de los programas o las novedades que había en la facultad. Y bueno, les compartíamos nuestras publicaciones, algunas invitaciones también a programas, a proyectos. Y ciertamente siempre ha habido, digamos, una especie como de distancia, digamos, como respecto del pensamiento de la facultad o de la orientación de la facultad, que es más cercana a la teología latinoamericana, con muchos de los obispos. Es verdad que hay un pequeño distanciamiento, pero nosotros nos hacemos presentes ahí y queríamos establecer, y de hecho establecíamos diálogos con ellos en torno a temas de coyuntura o temas teológicos y eclesiales. No siempre con la misma sintonía, hay, digamos, un buen grupo de los obispos, como digo, que están como en una línea de pensamiento teológico distinta a la Facultad de Teología, y yo diría también hoy al Papa Francisco, porque creo que para los obispos en este momento es más difícil, digamos, como tomar distancia de ciertas posturas que el Papa ha ido tomando con mucha claridad y que involucra a toda la iglesia y nos compromete a todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, la facultad ha hecho un esfuerzo por acercarse al episcopado. Muchos de los obispos han hecho sus estudios en la Gregoriana, han vivido en el colegio para estudiantes, sacerdotes diocesanos en Roma, que se llama el Pío Latinoamericano, que depende del asistente para América Latina de la zona norte, donde estuvo Gabriel Ignacio Rodríguez 10 años. Y entonces digamos que hay una vinculación. Por ejemplo, Rubén Salazar estudió en la Gregoriana, vivió en el Pío Latino en 2 periodos, en el periodo de la teología básica y el periodo de la especialización en Biblia. Y así muchos de ellos, el arzobispo de Medellín, que tiene una manera de pensar bastante distinta, pero estudió con los jesuitas y quiere los jesuitas, aunque no piense igual que muchos de nosotros. Y así, en muchos casos hay una cercanía afectiva, aunque haya muchas veces diferencias en el pensamiento, ¿no? En la manera de orientar las cosas. Bueno, pero en general yo creo que la Facultad de Teología y la Universidad Javeriana siempre han estado muy
pendientes como de esa relación y de cultivarla y de ayudar a, pues a crear, digamos, canales de comunicación, que yo creo que lo más importante es poder mantener un diálogo con ellos en torno a los grandes temas y muchos de nuestros teólogos nos invitan para consultas concretas y me parece que en muchos casos hay una buena sintonía, ¿cierto? Aunque, como digo, en general hay sus diferencias, pero hoy el episcopado está mucho más abierto a estos procesos. Por ejemplo, el tema de la paz. Sigue habiendo, digamos, resistencia, gente que no camina por ahí mucho, pero con la visita del Papa yo creo que le queda muy difícil a cualquier obispo ponerse en una tónica distinta a la que expresó el Papa en su visita, pues con su cercanía con la gente, la oración que hizo en Villavicencio, con los campesinos, con las comunidades, la misma presencia en Cartagena, entrando a Cartagena no a través de la avenida Santander, que va al lado del mar y está llena de grandes edificios, sino metiéndose por los barrios populares. O sea, es muy difícil que los obispos de Colombia puedan tener una propuesta distinta a la del Papa cuando el Papa es tan claramente definido en esas opciones. Gracias, Germán. Carlos Alberto Posada. Adelante, Carlos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Germán. Carlos. Dos cositas únicamente. Para apoyar un poco lo que acabas de decir, acabo de mandarles a todos en el chat de amigos de toda la vida una reunión que tengo inmediatamente, termine esta, con el monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, promovida por Rapidillo, para reunirnos con todo el grupo del Centro de Fe y Culturas y conversar con él como pues el representante de la jerarquía de la Iglesia Católica en Medellín. De manera que es como un ejemplo de lo que se está haciendo en la compañía y en esta obra en concreto del Centro de Fe y Culturas para relacionarse un poco más con la Iglesia jerárquica. Y en segundo lugar, quiero resaltar la presencia de Mario Osa en esta reunión. Mario Osa ha sido muy discreto, muy, no sé si Germán lo conoce, Mario Osa Henao fue compañero nuestro, muy querido, muy especial. Está presente en este momento después de haber pasado varios meses en una dificultad de salud monstruosa. Tuvo un derrame cerebral que lo afectó tremendamente en muchos aspectos de su vida sensitiva, los oídos, la vista, la palabra, etc. Hoy está con nosotros haciendo un esfuerzo grande para comunicarse, para conversar, participar, y quiero ser portavoz de su mensaje de que nos aprecia inmensamente, nos recuerda a todos, y Germán sigue siendo jesuita. De manera que un saludo muy especial para todos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Alberto. Mario, si y lo mejor para Mario, que está ahí, lo veo, está presente. Muchas gracias. Muy bien. Darío. Sí, señor. 2 minutos. 1. Padre. Yo me he vanagloriado aquí estúpidamente de que gracias a Dios no llegué ni a filosofía ni a teología para que no se me dañara la cabeza. Pero la verdad es que cada vez estoy más convencido del poder de lo simple. Lo demás son elucubraciones, son enmarañamientos, son interpretaciones. Y yo le decía alguna vez a Pacho de Rubio, le dije, vea, hombre, no hablen tanta paja, hombre. No le pongan a esto tanta menuda. Vuelvan al Padre Astete. Y ahí está el proceso de paz. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Para todos. El gran problema es que estamos viendo que no es para todos. Pero son esos 5 pasitos. Recordémoslo. 5 pasitos. Está bien. Hay un jesuita
español, hay un jesuita español que hizo su tesis en Lovaina, en teología, y en la tesis se llama Perdonar lo imperdonable. Y es una frase de un filósofo francés muy conocido, de Derrida. Pero la estructura de su propuesta son los 5 pasos de una confesión bien hecha. Y los desarrolla desde la teología actual, pero con elementos, y tanto para el ámbito personal como para el ámbito político. Lo aplica a una situación política. Muy interesante. ¿Y existe el texto del libro o algo? ¿O la tesis? Yo puedo, si tú me das después por el correo Sí, o con okay. Darío, el correo, yo te mando la información del padre y del trabajo que él hizo. Sí. Maravilloso. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. No veo ninguna mano levantada. Germán, queremos agradecerte de nuevo tu generosidad, más de 2 horas y cuarto con nosotros. Además, aceptar nuestra invitación antes de ser provincial. Yo puse una listica al final para los que quieran reingresar a la compañía, pueden anotarse a vuelta de correo y tú considerarás estas peticiones, estoy seguro. Recibimos. Pero sin votos. Lo reciben con la señora. Con la señora. No, con votos sí, menos el de obediencia. Ahora, me encantaría que Julio Hidalgo o Julio Jiménez, que fueron los que te trajeron a la compañía, dijeran alguna cosa. Sí, Julio Hidalgo debía decir algo, que fue mi profesor de filosofía. Julio, yo me acuerdo que le daba muchos dolores de cabeza porque tenía... Julio está ahí al lado tuyo. Ahí está. Ahí lo veo. Se le ve el bigote. Julio, libera tu micrófono, Julio. Inchi peparbe puer. No. ¿Nos estás oyendo, Julio? Julio Hidalgo, una palabra. Tienes que abrir el micrófono, Está como difícil. Un del espaciador. Despiértate. Ya, listo. Ya. Germán. Adelante. ¿Qué dice Julio? No, pues recordar es vivir realmente, ¿sí? Nunca creímos que tú entraras a la compañía de Jesús. Realmente el detalle que tú marcas de esos días de reflexión es maravilloso. Para mí ha sido un orgullo tenerte a ti y saber que algo de pronto se dejó en ti. Te pido que por favor lleves adelante una labor como la que siempre llevas a cabo, de bondad, de ética y de capacitar de reunir todas las impresiones y las diferencias en una sola. Felicitaciones. Gracias, Julio. Muy amable. Aquí Julio Jiménez. Sí. Vea, la felicidad de estar con ustedes, de escucharte, Germán, ha sido infinita. Y aquí es un reconocimiento como el Dios nuestro es un Dios histórico. Detrás de todo esto está Julio Hidalgo, está Toño Pepe, Fernando Mendoza en mi persona. Y yo me acuerdo mucho de ese curso que les di a ustedes. Más aún, cómo tú convocabas a tus grupos, a los trabajitos que decíamos ese fin de semana. Y para mí es un motivo de gracias a Dios. Y que todo lo que estamos haciendo, yendo, esa esperanza que nos da el Papa, esto es difícil por donde vamos, pero saldremos adelante. Que Dios te bendiga. Felicitaciones, Darío, de todo el grupo. Soy feliz oyéndolos. Adiós. Gracias, Julio. Muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, cerramos esta reunión. Muchísimas gracias. Un aplauso para Germán por darnos todo este tiempo y todas estas ideas. Bueno, gracias. Muchas gracias. La listica de suscripciones está al final del correo. ¿Listo? Un abrazo para todos. Saludos. Bueno, Gracias. Muchas gracias a todos y felicidades. La lista incluye beca. Hasta el próximo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Becas, las becas.
Luego, Dios, Salchicho, Dios. Adiós a todos. Luego. A todos un abrazo. Gracias, Darío. Qué bonito. Muy La bonito. compañía Alberto apareció aquí, yo no sé por qué.